el repaso de lo que habíamos visto la anterior semana. Habíamos ido viendo varios de los puntos importantes de la historia de Bolivia. Tal el caso de lo que va a ser, hemos visto un repaso rápido, la Revolución Nacional. Hemos visto cómo es que 12 años de gobierno ha estado el MNR, y a partir de esos 12 años de gobierno se ha ido cambiando muchas cosas en Bolivia, se ha ido modernizando políticamente hablando, y posteriormente va a haber el resquebrajamiento justamente de lo que va a ser el MNR en dos partidos políticos, hemos dicho, cada uno con los líderes respectivos, Víctor Paz Estenssoro por una parte y Hernán Siles Suazo por la otra. Posteriormente hemos ido aclarando el detalle acerca de los gobiernos dictatoriales, época de las dictaduras en Bolivia. Hemos mencionado justamente el quiebre de lo que va a ser la democracia desde el caso de René Barrientos Ortuño para adelante, justamente el que le va a dar golpe de Estado a Víctor Paz Estenssoro. Ahí inicia todo el problema de los gobiernos. Posteriormente se va a desarrollar lo que va a ser otro gobierno también, el de Luis Adolfo Siles, hemos dicho, Salinas, que ha ido siendo un presidente interino momentáneo para desarrollar simplemente elecciones, y en el intento de darse las elecciones, pues nuevamente confluye en lo que va a ser un nuevo golpe de Estado con Alfredo Bando Candia. Alfredo Bando Candia es el que desarrolla un gobierno más hacia lo que va a ser el pueblo. El caso de Juan José Torres, que posteriormente le va a dar golpe de Estado a Alfredo Bando Candia, es también el mismo tipo de gobierno que va a ser tratando de dar favoritismo, por decir así, al pueblo boliviano. El problema va a ser acá, a partir del gobierno número 51, el general Hugo Banzer Suárez está más metido en temas, una política conservadora, por decir así, que, no, que si bien va a cambiar muchas cosas en Bolivia, pero lamentablemente el modo como es que lo va a hacer es de manera muy dura, muy fuerte. Entonces ahí es donde nace el problema justamente de la violencia contra las personas, los sindicatos que existen en Bolivia para ese entonces. Otro detalle importante va a ser el caso del presidente quizás casi electo por fraude en algún momento, habíamos comentado, el general Juan Pérez Asbun, quien va a ser presidente momentáneo del 78 al 78, es decir, de julio a noviembre simplemente, y va a ser otro presidente el que va a ocupar el lugar, David Padilla Arancibia, que es un personaje que bien ha sido interesante en la política boliviana por un detalle importante. Este personaje lo que va a hacer específicamente es hacer volver a Bolivia a la democracia, habíamos dicho, y el personaje que va a intentar sostener la democracia en Bolivia va a ser Walter Guevara Arce, desde la perspectiva de los militares, un personaje que simplemente quería estancarse en el poder y tomar posesión, por decir así, de lo que va a ser el poder en Bolivia. Por eso es que al final de cuentas, después de lo que fue la reunión de la OEA aquí en Bolivia, se da un terrible golpe de Estado a manos, perdón, del coronel Alberto Natush Bush. Natush Bush dura 16 a 15 días, en realidad 15 días intentando sostener el golpe de Estado, no lo puede desarrollar, y al final de cuentas lo que va a suceder es simplemente que los militares van a pedir que Walter Guevara Arce no vuelva a ser presidente, y entonces el Congreso de Bolivia va a elegir a la presidenta de la Cámara de Diputados como nueva presidenta de Bolivia. Ahí está, entonces eso es lo que habíamos visto. Para ir resumiendo rápidamente todos los puntos, habíamos dicho también en el caso de Lydia Gayler, había fallecido un personaje conocido para ese entonces, el personaje va a ser justamente Luis Espinal Camps, personaje muy arraigado hacia los movimientos del pueblo boliviano, y al final de cuentas, una vez que fallece él, aparentemente va a iniciarse nuevamente un golpe de Estado. Eso es a inicios, dijimos, de 1980, mediados de 1980, continúa sin haber un golpe de Estado,
pero se sigue con esa misma sombra. Se da las elecciones en Bolivia y gana Hernán Siles Suazo. Posteriormente, el que le da el golpe de Estado la anterior semana habíamos dicho, y ahí nos habíamos quedado, va a ser su primo, el general Luis García Mesa Tejada. Son primos, por si acaso. Saquen una captura, ahí están observando justamente algunos datos importantes de este presidente que ha ingresado justamente por un golpe de Estado en el poder en Bolivia. 17 de julio del año 1980 es el inicio de su golpe de Estado. 4 de agosto del año 1981 va a ser el fin de su gobierno. Vamos a ir detallando algunos puntos importantes. Anótense los que están tomando apuntes, los que están escribiendo constantemente algunos datos de información que estamos dando. La misma fecha, anótense, 17 de julio del año 1980. Ese día, ¿qué es lo que había sucedido? ¿Cómo es que inició el golpe de Estado? Primer punto va a ser la toma o la ocupación, si quieren ustedes, de la Central Obrera Boliviana. Ahí está, se está ocupando, se está tomando el edificio de la Central Obrera Boliviana. Y días posteriores, Luis García Mesa va a dar la orden de destruir el edificio. ¿Por qué dirá uno que es tan importante? Porque es el punto central de los trabajadores en Bolivia. Entonces, ese es un punto principal donde se van a desarrollar las reuniones, y como es que simplemente se la ocupa, es aparentemente el lugar imposible de volver a reedificarse, por decir así, para que vuelvan a agruparse los sindicatos, los gremios, los trabajadores, los mineros a nivel de Bolivia. Esa misma fecha, 17 de julio, no se olviden para nada, 17 de julio de 1980, también se va a dar este detalle importantísimo. El diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, anótense, el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz es asesinado. Ahí está, como están observando un detallito ahí, asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Eso es lo que sucedió lamentablemente el 17 de julio del 80. Les voy comentando un poquito más en el contexto de lo que va a suceder. Cuando Lydia Gayler había estado en el Palacio de Gobierno ese 17 de julio del 80, le llaman por teléfono, se dice, a su despacho, y lo que le van a decir los militares es, señora presidenta, le estamos llevando la carta de su renuncia al Palacio. Fíjense la manera como es que le van a mandar una carta que ni siquiera ella ha escrito, a eso se está refiriendo el dato. Entonces, llegan los militares y lamentablemente lo que le van a hacer es firmar la carta de renuncia. Pero Lydia Gayler, en palabras de Lydia Gayler misma, ella dice, me han humillado de tal manera que he tenido que yo mismo leer mi carta de renuncia. De esa manera que ni siquiera yo la había redactado. Entonces, se dio ese detalle, y mientras se está desarrollando todo ese tipo de información en Palacio de Gobierno, mientras tanto lo que está sucediendo en la Central Obrera Boliviana es tomar la COP, y de inmediato van a tener que también tomar, para tratar de llevarlos preso a los sindicalistas que van a estar en la Central Obrera Boliviana. Ya había ingresado un grupo pequeño de militares, y lamentablemente el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, aquel, les hago recuerdo, aquel que le hizo un juicio de responsabilidades a Banzer por los asesinatos y la muerte de sindicalistas en su gobierno, a ese mismo ingresa en la Central Obrera Boliviana. Él no sabía que habían militares ahí custodiando ya el detalle. Está ingresando, ahí lo van a agarrar varios militares, le van a disparar en el estómago, cerca de lo que va a ser el estómago, y se lo van a llevar. Lamentablemente, el modo como es que se lo llevan es simplemente, ya se sobreentiende, es el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero ¿cuál es el problema? Que surge hasta el día de hoy, fíjense, no hay noticia, información de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es un desaparecido más de las dictaduras. No se sabe hasta el día de hoy dónde fue enterrado. Se lo había preguntado posteriormente a Luis García,
Luis Arce Gómez, que son los personajes que estaban directamente relacionados a la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Incluso otros creían o piensan hasta el día de hoy, en documentales se nota esto, Banzer posiblemente es el que dio la orden a Luis García Mesa para que se detenga a Marcelo Quiroga por el detalle del juicio y se lo asesine. Hay muchas versiones del suceso, pero al final de cuentas lo oficial es que lamentablemente falleció ese día 17 de julio y no se sabe dónde están sus restos hasta el día de hoy. ¿Qué más sucedió con el gobierno de Luis García Mesa? Fue muy duro. Silenció a la prensa oral y escrita. Ya vayan tomando nota entonces. La prohibición literal de la libertad de expresión. Silenció a la prensa oral y escrita, hemos dicho periódicos y radio, ¿no ve? Prohibido que puedan hablar en los medios de comunicación contra el gobierno dictatorial. Otro dato impresionante, anótense, el 15 de enero, 15 de enero del año 1981. 15 de enero de 1981. Esto se recuerda como la masacre de la calle Harrington. Ahorita vamos a ver este presidente, perdón, pensé que tenía una imagen ahí. 15 de enero de 1981, entonces, masacre de la calle Harrington. Son 8 dirigentes del MIR, se van a ir anotando ahí, 8 dirigentes del MIR habían sido detenidos, bueno, directamente van a ser asesinados en un domicilio. Ellos se habían reunido de forma clandestina en uno de los domicilios de la zona Miraflores, aquí en la ciudad de La Paz. Se llama la calle justamente Harrington, con H por si acaso, los que no están, no tenemos el nombrecito ahí, Harrington, ¿no ve? Harrington. Entonces, ahí estaban 8 dirigentes clandestinamente reunidos y lamentablemente el ejército ingresa y directamente empieza a disparar contra las personas. ¿De cómo se sabe este suceso? Lamentablemente, una de las personas que estaba al interior tenía a su hija, la había puesto a la parte superior de lo que va a ser el tumbado, la parte superior del techo, y lamentablemente la niña va a tener que escuchar, observar, lamentablemente todo el suceso. Son 8 dirigentes del partido Movimiento Izquierda Revolucionaria que fallecen ahí. Otro de los detalles impresionantes va a ser el caso de Luis Arce Gómez. Anótense el nombre de este personaje. Luis Arce Gómez. ¿Quién es Luis Arce Gómez? Un militar que conjuntamente con Luis García Mesa han desarrollado el golpe de Estado. Luis García Mesa va a ser presidente, pero Luis Arce Gómez parece ser el que tiene más poder o uno de los que tiene poder y va a ser ministro del Interior. Ministro del Interior. No se olviden ese detallito. ¿Qué es un ministro del Interior? Bien sencillo, ministro de gobierno. Son los que manejan a la policía boliviana. Ministro de gobierno. Ahora, este personaje ha pasado a la historia, Luis Arce Gómez, no solamente porque ha sido uno de los que ha conjuntamente desarrollado el golpe de Estado con Luis García Mesa, sino que por una frase muy famosa. Él sale a los medios de comunicación y empieza a hablar de un decreto ley que existe, que lo ha firmado el presidente Luis García Mesa en contra de los que van a estar tratando de apoyar al pueblo boliviano, sindicalistas específicamente, dirigentes. ¿Y cuál es la frase famosa? Anótense, entre comillas van a anotar esta frase famosa. Tienen que andar con el testamento bajo el brazo. Anótense esa frase famosa. Tienen que andar con el testamento bajo el brazo. Esa es la frase famosa de este personaje. ¿Qué es lo que se entiende? Ya se sobreentiende en todo caso, ¿no? Simplemente va a ser bien duro la dictadura. Se había pedido a varios dirigentes que salgan del país, otros que simplemente van a llevárselos presos y otros lamentablemente van a ser desaparecidos, como en el caso de Marcelo Quiroga y otros. Y lamentablemente va a ser de esa manera, dice. No tienen que
hacer nada en contra del gobierno, sino simplemente van a fallecer, van a ser asesinados. Por eso decía el caso del testamento. Listo. ¿Cómo es que termina el gobierno de Luis García Meza? Por presión militar, fíjense. Los mismos militares, otro grupo dentro de los militares, se va a levantar en contra del gobierno de Luis García Meza y le va a obligar a renunciar. ¿Quién es una de las cabezas que va a desarrollar esa presión militar? ¿Quién va a ser el que le va a pedir a Luis García Meza que renuncie si no se va a movilizar la octava división del ejército allá en Santa Cruz, parte de lo que va a ser Beni también? Un ex dictador, el coronel Alberto Natush Bush, aquel que hemos dicho que no quería que Walter Guevara Arce esté en el poder. Ese mismo Alberto Natush Bush es el que va a dar una presión militar desde Santa Cruz, desde el oriente boliviano, y Luis García Meza, ¿qué va a hacer? Simplemente deberá de renunciar. Ahí está. De esa manera es que termina este detalle lamentable del gobierno de Luis García Meza, y no vamos a volver directamente a la democracia. El siguiente presidente por la Junta Militar es el general Celso Torrelio Villa. Ahí está. Ahora sí, vayan tomando nota de este presidente, el general Celso Torrelio Villa. Como dice ahí, nombrado por las Fuerzas Armadas. Su gobierno, fíjense, de septiembre del 81 hasta el 19 de julio del 82. Ha estado muy corto tiempo, no va a ser un año entero. Y dentro de lo que ha sucedido en su gobierno va a ser lamentable. Van a anotarse inicio de la hiperinflación. Inicio de la hiperinflación. Lamentablemente comenzó la hiperinflación en Bolivia. Les voy explicando qué significa el término inflación e hiperinflación. En el caso de la palabra inflación significa la subida de precios. Puede ir subiendo, bajando, oscilando entre subidas y bajadas constantemente. Como siempre les digo, imagínense en enero el tomate puede estar 3 bolivianos la libra, en febrero puede estar 5 bolivianos, en marzo puede estar 2 bolivianos, en abril puede estar 1 boliviano, qué sé yo, va oscilando, subiendo y bajando. Pero ¿cuál es el detallito? No estamos viviendo una inflación, que cualquier país lo tiene, por si acaso. La inflación es algo que todos los países del mundo lo tienen. Aquí, lamentablemente, con este presidente ha surgido la hiperinflación, es decir, la subida de precios constantes y no va a volver a bajar. Ese es el problema de la hiperinflación en Bolivia. El problema no es el presidente Celso Torrelio Villa, no es este personaje el problema, el que ha iniciado todo el detalle. En realidad tiene que ver como consecuencia de todos los años de dictadura en Bolivia, alrededor de 20 años de dictadura, y los gobiernos dictatoriales muchas veces han simplemente saqueado la economía boliviana y en otros casos se han endeudado, como en el caso de Hugo Banzer Suárez. Entonces, lamentablemente, va a empezar a subir el precio de todos los productos a nivel Bolivia. Eso es lo que sucedió con el general Celso Torrelio Villa. Vamos con el último presidente de lo que va a ser justamente en la época o el periodo de dictaduras. El general Guido Vildoso Calderón, nombrado también por las Fuerzas Armadas. No se olviden, las Fuerzas Armadas lo va a colocar en la posición de presidente, julio del 82, fíjense, hasta octubre del 82 mismo. Entonces, simplemente es unos cuantos meses. 3 meses, alrededor de casi 3 meses enteros, va a estar como presidente de Bolivia. El general Guido Vildoso, que aún sigue viviendo por si acaso, como están viendo, fecha de fallecimiento no lo tiene. Interesantemente, hace unos años atrás en un documental, un corto documental, decían, me habían llamado a las Fuerzas Armadas por teléfono y me dijeron que vaya directamente hasta el Estado Mayor porque iba a haber un cambio de presidente y él iba a ser el siguiente presidente en el caso de las Fuerzas Armadas. Aceptó, y una de las medidas históricas que va a tener el presidente Guido Vildoso es reconocer las elecciones del año 1980. Anótense entonces, es un gobierno de transición, pero honesto.
Así ha pasado la historia. Es un gobierno de transición honesto. Reconoció, les vuelvo a repetir, las elecciones del año 1980. Reconoció las elecciones del 80. ¿Quién era presidente en ese momento? Pues Lidia Gayler. Lidia Gayler va a ser presidenta de Bolivia, llamó a elecciones y el ganador de las elecciones, dijimos en esa etapa, Hernán Siles Suazo. Entonces, lo que Guido Vildoso Calderón está haciendo es reconocer que Hernán Siles Suazo es el presidente democrático electo de Bolivia. Listo, con esto va a terminar toda la etapa y el periodo de dictaduras en Bolivia. Simplemente, Hernán Siles Suazo se va a hacer cargo de lo que va a ser lamentablemente la hiperinflación. En uno de sus discursos, el primer discurso del momento va a ser, en 3 meses, 90 días simplemente borramos la hiperinflación. Cosa que lamentablemente no va a ser así. Ese detalle vamos a verlo posteriormente en otro tema. Como les iba diciendo, van a ir eh, tomando nota siempre, vamos a ir viendo algo de la Constitución Política del Estado. Entonces, ahí vamos a ver el detalle un poquito de lo que ha sido los gobiernos de recuperación de la democracia con Hernán Siles Suazo, Víctor Paz Estenssoro y posteriormente los gobiernos democráticos de Jaime Paz, Gonzalo Sánchez Lozada, Jorge Quiroga, Banzer nuevamente y demás. ¿Ya? Entonces, aquí terminamos, compañeros, este detalle de lo que va a ser justamente el periodo de dictaduras en Bolivia. Listo, vamos con otro tema que va a ser también importante. A ver, espérenme un momentito, vamos a dejar de compartir. En unos instantes vamos a volver con unas nuevas imágenes, ¿ya? A ver, espérenme un momentito, compañeros. Mientras tanto, vayan colocando el título del cual vamos a ir hablando, importantes acerca de este tema. Les voy dando el contexto, el antecedente primeramente. Ha pasado todos los gobiernos de democracia de los años 90. Va a estar todavía Jorge Quiroga como presidente, se llama elecciones, y los dos personajes que son candidatos del MNR justamente va a ser Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. Ambos postulantes respectivamente para presidente y vicepresidente. Ustedes ya saben el tema. Siempre les digo, los compañeros que están postulando ahorita son de esa época. Muchos habrán nacido año 2002, 2003, 2004, 2005. Ahí está. Ellos son los candidatos y los próximos presidente y vicepresidente de Bolivia. Son ganadores, como siempre les digo, un poquito por el caso de simplemente el hecho de que Carlos Mesa estaba postulando como presidente. Entonces, por ese detallito es que va a ser elegido Gonzalo Sánchez de Lozada. No olvidemos, Gonzalo Sánchez de Lozada va a ser presidente con más o menos, si no me equivoco, el 22% de los votos. No, me estoy equivocando, 24% de los votos. El segundo lugar va a ser del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, que va a tener 22%. Estaban muy cerquita ambos. Entonces va a ser ganador de las elecciones. Lamentablemente, el primer conflicto que va a tener, año 2003, anótense el conflicto de febrero como subtítulo. Vayan sacándole capturitas si desean y eso sí, no se olviden, vayan tomando nota constantemente. Ahí está, entonces, 11, 12 y 13 de febrero del 2003. Vamos a ir detallando qué es lo que sucede. Vamos a comenzar con este punto. Anótense, 9 de febrero del año 2003. 9 de febrero de 2003. 9 de febrero del año 2003. El impuestazo. El conflicto va a ser el 11, 12 y 13. Pero el antecedente directo a lo que va a ser el conflicto va a ser el 9 de febrero. Lamentablemente así se lo recuerda en la historia de Bolivia, el impuestazo. Más legalmente hablando, por decir así, el nombrecito es impuesto al salario. Anótense. Impuesto al salario. Entonces, este impuesto al salario lo que habían
coordinado tanto el personaje Gonzalo Sánchez de Lozada con Carlos Mesa era simplemente cobrar impuestos a la población boliviana del salario que ellos reciben. Les voy aclarando de mejor modo. Bolivia no tenía dinero, económicamente estaba muy mal. Para pagar algunos salarios para maestros e incluso para aguinaldos de algunos funcionarios a nivel Bolivia, necesitaban prestarse dinero a Bolivia. ¿De dónde van a prestarse el dinero? Del Fondo Monetario Internacional, del FMI. Al necesitar el dinero del FMI, el FMI les había dicho, queremos una especie de garantía, por decir así, de lo que va a ser el préstamo que nosotros les vamos a dar. Tienen que tener un monto de dinero, Bolivia, para poder nosotros prestarles a ustedes. Y de ahí la idea surge que Gonzalo Sánchez de Lozada dice, hay que cobrarles por el impuesto que reciben a las personas y vamos a llegar al tope del dinero que necesitamos para condición de préstamo por el Fondo Monetario Internacional. Se hizo eso. En algún momento, por ejemplo, siempre les comento, los que ganaban, para ese entonces el salario mínimo era de 600, 700, pero no ganaban todos eso, otros 400, otros, dependiendo de los trabajos, 1000, alcanzaban 1500 y demás. Esas personas, las que tenían salario muy bajo, tenían que aportar con un 17 bolivianos, más o menos, 15 bolivianos, dependiendo, pero los que ganaban más de 1500 y demás, tendrían que apoyar al Estado boliviano con 150, 170 bolivianos, cosa que no era dable para en ese tiempo, lamentablemente, y por eso es que va a surgir todo un problema. Fíjense ahí, tratan de resolver el problema con facturas, es decir, con cuestiones económicas que no inflen tanto, por decir así, el impuestazo, que les rebajen algunos precios de algunos productos de la canasta, pero al final de cuentas no se va a aliviar nada. El impuesto, como lo conoce el pueblo, es impuesto al final de cuentas. Y por eso es que sucede esto. Anótense, saquen la fotografía. 11 de febrero del año 2003, la policía se amotina. Ahí está. La policía boliviana se amotinó el 11 de febrero del año 2003. Un detalle importante, hay que especificar por qué motivo se está amotinando la policía. Por el caso del salario. Les afecta a la policía boliviana el caso del impuestazo porque ellos reciben dinero directamente del gobierno nacional. Al recibir ese dinero se les va a recortar forzosamente un monto de dinero, 150 en algún caso o menos en algún caso, pero se les va a recortar de su salario. Al inicio, para aclararles, los que desarrollan el amotinamiento van a ser entre suboficiales, clases, sargentos. Son solamente ellos. ¿Por qué motivo? Siempre les aclaro. Lamentablemente los que están para suboficiales, sargentos y clase, lamentablemente no tienen todo el apoyo del Estado boliviano. Su uniforme tiene que ser confeccionado muchas veces con su propio dinero, tiene que estar comprándose las botas ellos mismos y tienen que arreglar su armamento, su arma de reglamento, con su propio dinero. Entonces es muy complicado para ellos, aparte de eso, un impuesto al salario. Los altos mandos, estoy hablando de los subtenientes, tenientes, capitanes, mayores y demás, ellos no tienen tanto problema, van a tener que aportar un poco más, pero no es tan duro el problema porque hay una diferencia en el caso de los salarios entre ellos. Y lamentablemente lo que va a suceder es que en realidad los subtenientes, capitanes, es decir, los oficiales en general, van a apoyar el amotinamiento de sus compañeros suboficiales, clases y sargentos. Los apoyan. Al final de cuentas, para el 11 de febrero del 2003, toda la policía boliviana se está amotinando, entre oficiales y suboficiales. ¿Qué significa esto? Consecuencia dura. ¿Quiénes son los que cuidan el Palacio de Gobierno, la residencia presidencial, los ministerios, las gobernaciones, alcaldías, Plaza Murillo? Va a ser los oficiales de la policía, los subtenientes para arriba. Ellos son los que cuidan lugares estratégicos de Bolivia.
al estar amotinándose, lamentablemente dejan sin seguridad todas las áreas importantes de Bolivia, específicamente Palacio de Gobierno. Eso es lo que sucedió el 11 de febrero. Ahora, el 11 de febrero por la noche surgen más problemas. ¿Por qué? El magisterio está en reunión urgente. El magisterio lo que va a hacer es paro indefinido. Va a haber un paro del caso de los maestros para el día siguiente. A esto me estaba refiriendo un detallito antes de pasar a este tema del magisterio. El Grupo Especial de Seguridad se había amotinado. Son los oficiales, hemos dicho, todos los que están amotinándose y no va a haber seguridad. Este grupo especial ya no existe, por si acaso, es la UTOP en la actualidad. Antes se llamaba Grupo Especial de Seguridad, la G se llama. Entonces todos completamente se están amotinando. Volviendo al tema, como les decía, del 11 de febrero por la noche hay una reunión, un congreso entre maestros, el magisterio, pero va a ser hasta altas horas de la noche. No se sabe si al día siguiente va a haber clases o no va a haber clases. Y esto es lo que sucedió el 12 de febrero. Lamentablemente, el 11 de febrero era lunes, el 12 de febrero es martes. ¿Por qué les hablaba mucho del magisterio? El magisterio va a entrar en una huelga, protestas, no va a haber clases al día siguiente y muchos estudiantes van a llegar a sus colegios porque la reunión ha sido hasta muy noche y por la mañana directamente se van a ir al colegio encontrando las puertas cerradas de sus colegios. Lo interesante de esto es este caso, que los estudiantes del Colegio Ayacucho, anótense el detallito, Colegio Ayacucho aquí en la ciudad de La Paz, al estar desprovista de seguridad la Plaza Murillo, van a agarrar piedras y van a ir directamente a gritar al Palacio de Gobierno y como están viendo literalmente le están lanzando piedras al Palacio de Gobierno, tratando de romper justamente los ventanales del palacio y demás. No hay nadie quien cuide el Palacio de Gobierno. Al interior del Palacio de Gobierno están los militares. ¿Qué tipo de militares? El Colorados de Bolivia. El Regimiento Colorados de Bolivia está al interior cuidando el Palacio de Gobierno. Entonces los jóvenes, muchos hijos de policías y de maestros, están gritando vítores en contra del gobierno, en contra de los diputados senadores y lanzándole piedras. En la parte superior del Palacio de Gobierno, por el palco que tiene, los militares van a lanzar gas lacrimógeno a los estudiantes del Colegio Ayacucho. Al lanzar los gases lacrimógenos, lamentablemente los estudiantes van a ser dispersados, muchos van a agarrar el mismo gas lacrimógeno y se lo van a lanzar a los mismos militares. Incluso el problema, el disturbio va a ser en las calles aledañas al Palacio de Gobierno, y ahí los militares le lanzan un gas lacrimógeno, agarra a uno de los estudiantes y se lo lanza a los militares, y los militares son los que van a tener que salir huyendo porque el gas ya estaba empezando a salir. ¿Cuál es el detallito? Lamentablemente sucede toda una convulsión. ¿Por qué? En paralelo, en diagonal, vamos a decir, no se van a olvidar, en una de las esquinas, para que se ubiquen en un cuadradito, imagínense un cuadradito, la Plaza Murillo, así en un cuadradito, al noreste, por decir así, en una esquinita de lo que va a ser la Plaza Murillo, al noreste, ahí está ubicado el Palacio de Gobierno. Desde ahí le lanzan gas lacrimógeno a los estudiantes. Pero a la otra esquina paralela, al suroeste, por decir así, en la otra esquina está la GES. Como han visto ustedes, son los policías que están amotinados. Están al frente mismo de lo que es el Palacio de Gobierno, cercano, de forma diagonal, siempre les digo, ahí. Y lamentablemente los policías, al ver que los militares están lanzándole gas lacrimógeno a los estudiantes, pues la policía va a lanzar gas lacrimógeno al Palacio de Gobierno. Y del Palacio de Gobierno van a lanzar gas lacrimógeno hacia la GES. Eso se va a hacer 10, 11, 12 del mediodía. Constantemente están lanzando gas lacrimógeno ambos. Y como están viendo las imágenes,
al interior, perdón, en las calles, mejor dicho, aledañas a lo que va a ser el Palacio de Gobierno. Estamos hablando específicamente de lo que va a ser la calle Comercio, ahí a una cuadrita del Palacio de Gobierno. Va a haber muchas protestas del magisterio, los obreros, los trabajadores, los mineros, etcétera, y lamentablemente los militares van a tratar de impedir que ingresen al Palacio de Gobierno lanzando gas lacrimógeno, y los de la policía lanzando gas lacrimógeno a los militares. Ahí está otra de las imágenes importantes en Palacio de Gobierno, en la Plaza Murillo específicamente. Son militares que están cuidando, resguardando el Palacio de Gobierno. Otro de los detalles curiosos, ahí está también, se nota de forma más clarita todavía el caso de cómo es que los militares resguardan Plaza Murillo. Entonces, imagínense esa figura ahí en una de las esquinas cerca de lo que va a ser el Palacio de Gobierno, tratando de cuidar que los civiles no ingresen a la Plaza Murillo. Listo, eso es lo que se estaba desarrollando hasta más o menos la 1 de la tarde. Alrededor de la 1 de la tarde va a comenzar todo el desastre. Va a haber más fallecidos, ahora no solamente son heridos, son fallecidos los que van a haber, porque la policía va a empezar a utilizar su arma de reglamento. Como están observando entonces, el arma de reglamento va a ser la utilización de disparos, lamentablemente, contra la humanidad de los militares. ¿Cómo surge todo el problema? De forma oficial se dice que simplemente, esto es oficial, en Unitel salió en algún momento, decían que simplemente un policía no es que había querido disparar a los militares, sino que simplemente uno de los policías había encontrado a su mujer con, con un personaje, es decir, con una persona ahí en la calle, sacó su arma de reglamento y empezó a disparar. Esa es la versión, un poquito dudosa en realidad, desde mi punto de vista, muy dudosa, pero al final de cuentas, sea cual fuera el inicio de lo que va a ser este detalle lamentable, los policías van a empezar a disparar a los militares y los militares van a utilizar su armamento también de guerra y van a empezar a disparar a la policía. No solamente han utilizado gas lacrimógeno, sino balas de verdad. Y en medio del conflicto, lamentablemente, los civiles. Ahí está, la imagen lo dice todo, lamentablemente eso es lo que sucedió. Hay personas que van a estar lamentablemente heridas, otros lamentablemente van a fallecer en el intento de toma del Palacio de Gobierno. Militares también van a fallecer, policías también, malheridos. Y la sociedad civil, enfurecida por las muertes que han sucedido ese día martes, antes de retirarse de lo que va a ser la sede de gobierno, llegan hasta lo que va a ser la vicepresidencia. Como están observando, esa es la vicepresidencia, es las oficinas de la vicepresidencia. Ingresaron hasta la vicepresidencia y quemaron todo. Sacaron computadoras, escritorios, los asientos amoblados, etcétera, todo, y lo colocaron para quemarlo. La radicalización de lo que ha sido justamente el inicio de todos los problemas, el impuestazo. En ese momento, Gonzalo Sánchez de Lozada todavía no había dado ya su discurso. Va a ser muy tarde todavía para cuando dé el discurso. Mientras tanto, los policías y los militares se siguen disparando, como habíamos dicho. 1 de la tarde más o menos comenzó todo el problema. 2, 3, 4, 5 de la tarde, más o menos 5:30, van a dejar de dispararse entre policías y militares. Al final de la jornada del 12 de febrero, Gonzalo Sánchez de Lozada dio su discurso y dijo: se anule el impuestazo. Es decir, ya no va a haber más el impuesto al salario. Ahí está, fíjense, 13 de febrero del año 2003. Día siguiente, el día miércoles. ¿Qué es lo que pasó? Más convulsión social. Pero se ha borrado el impuestazo. ¿Qué está reclamando la gente? Lo que quiere la gente es la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Por qué? Por las muertes sucedidas un día antes. El día martes sucedió muchas muertes y el día miércoles está la gente protestando nuevamente
en contra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y lamentablemente fíjense la manera como es que han defendido, con tanquetas y soldados lamentablemente bien armados. ¿Qué es lo que va a suceder? La policía todavía no va a estar en oficios de trabajar, los militares son los que van a empezar a defender y lamentablemente disparar a la población. Así, literal. Les empezaron a disparar como si fuera una especie de guerra internacional directamente a las personas. Se movían las personas en diferentes lugares de la plaza, cercanía de la Plaza Murillo y le disparaban. Uno de los testimonios más duros va a ser una doctora que simplemente estaba observando desde el techo de su casa si es que continuaba el problema de la balacera y demás. Simplemente sube la cabeza, mira y un francotirador directamente le va a apuntar a lo que va a ser uno de su quijada, a un lado de su quijada, y lamentablemente hasta hace unos años atrás se seguía hablando de la doctora que estaba muy mal. No sé si le habrán hecho alguna práctica médica en el extranjero, pero hasta hace unos años atrás no podía movilizar, no podía hablar tranquilamente de forma normal. Entonces, lamentablemente ese tipo de cosas ha sucedido, más fallecidos en esa jornada, y ahí terminó todo el problema. Después la población ya no empezó a movilizarse, se calmó por decir así. Fíjense un detalle que siempre les quiero comentar a los compañeros que están postulando a la policía y a las Fuerzas Armadas. Esto ya es entre paréntesis, ¿no? Ahí está, martes 13 de mayo del 2003, ¿qué dice? La OEA, ¿qué había dicho la OEA? El organismo de Estados, la Organización de los Estados Americanos. Los amotinados son responsables de convulsión. Para que vean, compañeros, los que están postulando a la policía, el culpable no es el impuestazo, el culpable son ustedes, los de la policía. Eso es lo que dice la OEA, tratando de defender a Gonzalo Sánchez de Lozada, diciéndole en otras palabras, Gonzalo Sánchez de Lozada con el impuestazo no hizo nada, estaba todo bien, la policía es la que tiene la culpa de todo. Es un poquito el resumen de lo que a nivel internacional a veces se maneja en la política. Vamos con otro detallito. La consecuencia de todo lo que va a ser febrero. 34 fallecidos lamentablemente y 198 heridos. A veces se redondea un poquito la cuestión de heridos. Ahí está, 200 personas han sido heridas en ese conflicto. Listo. Ahí termina lo que va a ser febrero. Vamos con el otro detalle. Ahí está. Anótense el subtítulo, La guerra del gas. La guerra del gas. Todos saben lo que sucedió el año 2003 en la guerra del gas. Muchos de sus papás les habrán mostrado documentales, videos, en el colegio mismo les habrán mostrado qué es lo que sucedió. Vamos a comenzar todo el detalle. Los meses en los cuales se va a desarrollar el conflicto no va a ser por si acaso solamente octubre. Octubre es como una especie de referencia, pero en realidad las protestas van a comenzar desde septiembre. Entonces ahí pueden ir tomando nota. Septiembre, octubre del año 2003 es el conflicto que va a comenzar ahí. Fíjense, las protestas son normales, por decir así, nada de lo fuera de lo común, todo ordenado, personas no son tan violentas, por decir así. Lo único que están reclamando es la venta de no gas por Chile. Gonzalo Sánchez de Lozada había tenido ya reuniones muy adelantadas, Jorge Quiroga también con Chile, para la venta de gas boliviano hacia Estados Unidos y México. Entonces, lo que los bolivianos están protestando es que, uno, que no se venda el gas. ¿Por qué? Porque se está vendiendo muy barato el gas a Estados Unidos. Número dos, les están pidiendo al gobierno que se industrialice el gas, que el gas boliviano, que para ese entonces era una riqueza importantísima para Bolivia, hasta el día de hoy lo es igualito que hablar del litio, para que me entiendan, muchos hablan del litio en este tiempo, es lo mismo en ese tiempo el gas boliviano, y todos querían que se industrialice.
El gobierno nacional en ese momento dijeron, sí se va a industrializar, de alguna manera. Entonces, le habían dicho a la población para que se calme, sí vamos a tener una especie de planta procesadora y demás, pero han averiguado la población dónde se va a hacer la planta procesadora, dónde, en qué lugar, Potosí, Tarija, Oruro, Santa Cruz, en qué lugar para la exportación de gas hacia Estados Unidos y México. La respuesta de la averiguación había sido en Iquique, Chile. Entonces ahí las personas empezaron a protestar más fuertemente porque ni siquiera la planta de procesamiento se va a hacer aquí en Bolivia, sino va a ser en un país extranjero. Entonces no quisieron, se enfurecieron más, empezaron a desarrollarse más protestas. Y un tercer punto va a ser justamente la venta de no gas por Chile. Históricamente nos han enseñado, en algún caso lamentablemente, vamos a ir viendo ese punto, ¿no? Lamentablemente nos han dicho que simplemente Chile es nuestro enemigo. Entonces, vender el gas boliviano por puertos de Chile es lo que la población en ese tiempo no quería. Decían algunos, por Perú, ya, no importa, se puede vender por Perú, pero por Chile no. Es un detalle muy curioso, pero de esa manera se ha ido desarrollando las protestas. Vamos a detallar un punto importante, anótense 20 de septiembre del año 2003. 20 de septiembre 2003. Ahí comenzó todo el problema, multitudinario rechazo al presidente y a la venta de gas, dice ahí. Entonces, las personas han ido paulatinamente protestando contra la venta del gas. Y fíjense en el título, en el pequeño título dice, ni por Chile ni por Perú, dice la gente. Entonces, al final de cuentas, la gente optó porque no se venda ni por ninguno de los dos países el gas, sino que se quede en Bolivia. Ahí está. Este es el 20 de septiembre que les decía justamente. Hay que ir aclarando un poquito. El problema, los sucesos van a comenzar en el altiplano boliviano, perdón, en el altiplano paseño, más concretamente. El lugar va a ser Sorata. Los que alguna vez han viajado al departamento de La Paz ya deben saber un poquito de lo que estamos hablando. Los que son paseños, mucho mejor. Y si es que son del interior y nunca han escuchado el nombre de Sorata, la localidad, les voy comentando. Es una población turística. Para ese tiempo, Sorata, entonces las personas turistas del extranjero específicamente habían llegado a Sorata como un día normal y se habían quedado ahí en Sorata y lamentablemente habían empezado a bloquear los campesinos del altiplano. Para ese entonces, año 2000, 2002, 2003, recién aparecen los celulares. No todo el mundo va a tener celulares. Entonces, los extranjeros sí lo tenían. Sencillamente toman el celular, llaman al teléfono del Ministerio de Gobierno. Carlos Sánchez Berzaín es el ministro para ese entonces, y le van a pedir que desbloqueen, por favor, la ruta para poder salir de ahí y tranquilamente ir a sus países. Entonces, Carlos Sánchez Berzaín va a actuar directamente, va a mandar al regimiento Ingavi, que está asentado en la ciudad del Alto. Van a mandar al regimiento, como están observando las imágenes, van a llegar hasta ahí, van a empezar a desbloquear, van a pelear contra los comunarios y lamentablemente va a haber un campesino fallecido y también va a haber un soldado fallecido. ¿De dónde sale el soldado fallecido? El altiplano paseño, lamentablemente, hasta el día de hoy tienen armamento antiguo, ¿ya? Por ese caso. No es el armamento normal que tenemos el día de hoy, el FAL, por ejemplo, sino es uno antiguo de madera y entonces simplemente van disparando y lamentablemente falleció un soldado también. El problema se acrecentó de Sorata a Guarizata, como están viendo ahí, la letrita está el título. Y en Guarizata lo que sucede va a ser el fallecimiento de más personas, de 6 a 7 personas van a fallecer en Guarizata. Y el problema de Guarizata va a acrecentarse hasta Chacachi, es otra de las localidades muy cercanas a Sorata. En Achacachi se hacen los problemas más duros. Días siguientes va a continuar todavía el problema, se va a sumar, por decir así, la ciudad del Alto. Luego, a nivel nacional, la COP también va a tener mucha repercusión.
Ahí está, sáquenle una captura a este detallito, la cronología de septiembre, como les decía. 23 de septiembre, después de ese 20 de septiembre que se hizo el desbloqueo, se va a hacer el bloqueo en la carretera Oruro. El jueves 25 de septiembre, la COP va a convocar a una huelga y renuncia de Gonzalo Sánchez Lozada contra la exportación del gas. Posteriormente, el 29 de septiembre, como están viendo, paro indefinido. ¿Quién es el que dicta el paro indefinido? Va a ser simplemente la Central Obrera Boliviana, la COP, paro indefinido a nivel nacional. ¿Para qué? Justamente para la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez Lozada y también la cuestión de la exportación. A finales de septiembre, miles de personas participan en marcha en La Paz. Entonces, multitudinaria marcha en contra de lo que va a ser justamente la venta de gas y en contra de Gonzalo Sánchez Lozada por el fallecimiento de campesinos en el altiplano. Entonces, no se van a olvidar esos detallitos que estamos compartiendo. Estos días ya estamos 19, 20, 21, 22, 23 de septiembre. Se van a ir recordando, posiblemente van a estar apareciendo varios datos acerca de lo que fue la guerra del gas ya desde septiembre. Se ha ido volviendo más duro entonces la situación aquí en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, y se va a ir radicalizando mucho más. Ahí está, sáquenle una capturita a la cronología de lo que va a ser octubre. Es el punto clave que el día de mañana vamos a ir viendo, compañeros. Entonces, ahí quedamos el día de hoy, compañeros. El día de mañana vamos a continuar. Buen descanso. Bendiciones, compañeros.